El 19 de junio del 2004, el departamento del Putumayo y el país tendrían noticia de un supuesto operativo ejecutado por los soldados del ejército colombiano. En él, según las fuentes oficiales, habría sido abatido un integrante de la guerrilla de las FARC mientras intentaba detonar una carga explosiva sobre un puente a la altura del cruce. Ese mismo día, la familia Morales Andrade padecía la peor de las angustias por no tener noticias de Silvio Hernán Morales Argotti, esposo, padre, hijo, hermano y vecino entrañable, quien desde hace 3 días, en horas de la mañana, había salido de la casa de su hermana, Clara del Socorro, según sus propias palabras, con destino a la peluquería del pueblo. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación y de organizaciones de derechos humanos, existen cerca de 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública en contra de la población civil. Esta práctica se hizo visible desde el 2008 y la opinión pública la denominó falsos positivos. La doctrina de seguridad nacional se implementa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez bajo el nombre de la política de seguridad democrática. En esta política, la población civil se involucra en el conflicto armado cuando se declara como objetivo militar. ¿Eso en qué se traduce? En graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos donde la población civil fue víctima mediante el fortalecimiento de la estrategia paramilitar. En aquella época había mucha influencia de paramilitares en la zona y se hacían constantemente redadas o retenes, ¿no? En esa época no se podía salir de las veredas hacia el casco urbano, que es La Hormiga, porque eso ya representaba en sí un peligro. El 16 del mes de julio del año 2004, mi hermano en horas de la mañana salió de su casa y se dirige al centro poblado, que es La Hormiga en este caso. Él se dirige a sacar el pasado judicial porque en ese entonces hacían campañas para sacar el pasado judicial. Se suponía pues que él hacía ese trámite e inmediatamente se devolvía para la casa. Pero ese día lo esperamos hasta altas horas de la noche. Esperamos a que él llegara, pero pues ese día nunca llegó. Eso fue un día viernes. El día que él salió de la casa, normal, porque él era el presidente de la Junta de Acción Comunal y siempre tenía que estar saliendo a hacer diligencias en la alcaldía, reuniones, etcétera, ¿no? Y ese día él salió a hacer una diligencia personal sobre el pasado judicial y pues no volvió. Y al parecer pues quienes lo miraron, el tipo mediodía de ese día viernes había terminado de hacer ese trámite y ya estaba como dispuesto a salir para la casa, para la finca. Nada, pues ese día sábado, en vista de que ya nadie nos dio ninguna respuesta de él, no se sabía nada, empezamos la búsqueda con la familia. Se empezó a preguntar quiénes eran las últimas personas que lo habían visto, si lo habían visto regresar. Empezamos a hacer la búsqueda en los puntos donde estaban concentrados, pues más que todo los grupos paramilitares, haciéndoles preguntas sobre pues si lo habían mirado, si sabían algo de él, si lo tenían en el poder de ellos. Pero ellos no quisieron brindar ninguna información y en todo momento lo único que decían era que él ya estaba muerto, pero él aún, pues luego se supo que en ese momento él todavía se encontraba en vida. Así pasamos todo el día sábado buscándolo por lugares alejados, por entradas que nosotros mirábamos, una búsqueda súper angustiante. El día miércoles, pues aproximadamente en la madrugada, se conocen los hechos de que él había estado sí en poder de un grupo paramilitar por los lados del Placer, y este grupo paramilitar lo entregó al ejército. Y el Ejército Nacional, al día siguiente que lo recibieron, lo ejecutó, lo asesinó el 20 de julio
del 2004 en la madrugada. Aparece pues asesinado en un puente en límites entre el Valle del Guamués y Orito, asesinado por el ejército y camuflado como con ropa de guerrillero, con municiones en el bolsillo, con un arma y con una capa de uniformes pues que portaban en ese entonces las FARC. Ya más adelante, con la captura y la entrega de algunos paramilitares y del mismo ejército, pues ya se va teniendo una idea de lo que aquí se presentó, pues fue un falso positivo que se hizo. Y lo hacen pasar como que si él hubiera sido un guerrillero que iba a colocar explosivos en el puente. Entonces por eso se ocurre pues el asesinato de él. Y decía la noticia que él iba a colocar un explosivo pues en el puente y que debido pues a esto él fue dado de baja. Silvio Morales Argotis es víctima de un crimen de Estado. El 16 de julio de 2004 fue detenido por los paramilitares en La Hormiga, Putumayo. Estos paramilitares lo detienen junto con un ciudadano ecuatoriano identificado en el proceso como NN Almílcar. Luego es entregado a miembros del ejército que hacían parte del Batallón Plan Energético Vial número 9 con sede en el Putumayo. Se le entregan al sargento segundo Juan Pablo Sierra Asa por órdenes del general en retiro Francisco Javier Cruz Richie y el alto mando militar John Berrío Carvajal. Las víctimas de los falsos positivos fueron ejecutados por miembros de la fuerza pública, que en su mayoría alteraron la escena del crimen. Vistieron con prendas militares a sus víctimas y las reportaron como guerrilleros o delincuentes dados de baja en combate. Esta modalidad criminal se hizo con el fin de recibir incentivos económicos o profesionales para dar respuesta a los resultados exigidos por los altos mandos militares. La cifra 6.402 se ha hecho tristemente célebre porque representa el número de personas ejecutadas por el Estado colombiano. Pero más allá de esas frías estadísticas, existen valiosas historias de vida que la memoria no olvida. Dios y la vida me dio la oportunidad de compartir ese lapso de tiempo de 9 años con Él. Para mí Él fue siempre un guerrero, fue un líder social, fue la persona que estuvo siempre pendiente de su familia, de sus hermanos, de sus padres. Pues Silvio siempre fue una persona muy solidaria, responsable, muy dedicada a su comunidad, a su familia. Él era el pilar fundamental de la familia. Él era el que proveía de alguna manera el sustento, no solamente para el hogar de él que estaba conformado por su esposa y por su hija, sino para el hogar en el cual pues hasta ese momento pues yo habitaba con mi madre. Fue un muy buen hijo, muy buen tío. Fue un excelente padre. Él era, pues, aparte de ser un hermano para mí, él fue como un padre porque él era quien nos proveía a nosotros el sustento. Gracias a él, pues a nosotros nunca nos hizo falta nada. No me hizo falta la educación, no nos hizo falta la remesa. Nosotros teníamos eso en casa porque mi padre nos abandonó cuando yo era muy pequeña. Entonces mi hermano fue quien tomó esa responsabilidad y de alguna manera pues él asumió como ese papel de ser padre, hijo y hermano pues a la vez. Entonces siempre dedicado a su familia, siempre muy responsable. Siempre lo miré siendo un hombre entregado a su comunidad, de servicio a la comunidad, de trabajo a su comunidad. Y creo que en eso se vio reflejada su vida y creo que por eso es recordado, no solamente por nosotros como su familia ni por mí como su hija, sino por toda la comunidad en general, por un hombre que dio su vida por el trabajo comunitario.
Él era una persona honrada y trabajadora. Él era responsable en su hogar y sus quehaceres en sus labores diarios. En cuanto comunitario, pues él era un líder que se preocupaba por el bien de su comunidad. En una época fue presidente de la Junta de Acción Comunal, en otra fue como delegado y también secretario de la Junta de Padres de Familia. Se caracterizaba por ser un buen líder en la comunidad. Colaboró como presidente, fue un buen líder, gestionó recursos, se hizo trabajos, o sea, era como un ejemplo a seguir. Un buen líder que decía hagamos y él era el primero que arrancaba y los demás lo seguíamos en sus trabajos, en cuestión de comunidad, ¿no? Ayudó a la construcción de una escuela rural cuando en esta vereda pues no existía ninguna escuela. La Secretaría de Educación mandaron un docente para que los niños pudieran estudiar. Otra de las grandes obras pues que él hizo fue la construcción de la carretera. Gracias a la gestión que él hizo, la carretera pudo llegar hasta la vereda, entonces pues él es recordado por eso, ¿no? El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto resta en los artículos 11 y 12 de la Constitución Política Colombiana. Pero, ¿qué garantías ofrecen en la práctica? ¿Pueden los y las colombianas ampararse y esperar justicia a partir de la Constitución Política? Hace 18 años y diariamente vivimos esperando que se haga justicia. Una justicia que actúe bajo los principios de ética, una justicia que no se deje comprar, una justicia que actúe pensando en el dolor de todas las víctimas, una justicia que actúe con celeridad y eficacia. Pues como la palabra lo dice, ¿no? Justicia. Nosotros desde que denunciamos el caso pedimos que se haga justicia, que no se quede impune el hecho, ¿no? Y sobre todo ya sabiendo que eso es parte, como decir, del Estado, del gobierno, que son los que acabaron con nuestros sueños familiares, que destruyeron. Uno espera del Estado que se garanticen todas las posibilidades para que haya justicia, para que haya reparación, para que los delitos que se cometieron no se queden impunes. Eso uno espera como tal de la justicia colombiana. Porque hemos sentido ese dolor todo este tiempo y no queremos otros 18 años, otros 20 años que pasen y que no se haga justicia. Y yo pido celeridad y eficacia, que no tengamos que esperar otros 10, 15, 18 años, 20 años para que esto suceda, sino que queremos una justicia ya pronta, ¿no? Que nos den respuesta de todo lo que pasó y que los culpables paguen por todo lo que hicieron. Entonces, que hagan su trabajo competente y castiguen a los culpables como otorgue la ley, y que hagan la reparación administrativa a los familiares y un perdón público a la familia. Entonces uno espera del Estado que el Estado sea más sensible, que no nos quiera como tratar de decir, bueno, ya se murió, no se puede hacer nada y listo. No, que fuera un poco más sensible con todas las víctimas que están alrededor de este conflicto armado, que no se nos victimice más, que se nos reconozca, que se nos respete. La JEP es un aparato temporal que no tiene cuerpo de investigación, que además se encuentra colapsado y que no va a establecer responsabilidades en el caso a caso. Entonces, en este sentido, las víctimas de crímenes de Estado, como en este caso, que es el de Silvio Morales Argotis, la ejecución extrajudicial de Silvio Morales Argotis, se encuentra en un gran riesgo de impunidad, porque la JEP no va a establecer responsabilidades penales individuales. La única vía de justicia que nos queda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Silvio Morales se encuentra
en estudio de admisibilidad y esperamos que con una decisión de admisibilidad del caso pues se abra la posibilidad para que haya justicia, haya verdad y haya una reparación integral. Desde hace casi una década y hasta hoy, palabras como perdón y reconciliación han sido proferidas por muchos portavoces. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿existe coincidencia con el clamor de quienes aún no han tenido voz a pesar de padecer el conflicto en carne propia? Pues este es el momento en que yo no entiendo por qué piden a las víctimas actuar con el corazón y perdonar cuando ellos no lo tuvieron al momento de cometer estos crímenes. ¿Por qué nosotros, con todo el dolor que llevamos dentro, sí debemos hacerlo? La verdad, en estos momentos yo aún no me siento preparada para ofrecer el perdón. Fue un proceso largo, no perdona de la noche a la mañana, pero creo que lo hice. Creo que logré perdonar a esas personas y en muchas ocasiones cuando me sentía frustrada, cuando sentía que yo lo necesitaba y que por culpa de ellos él no estaba para mí en ese momento, oraba por ellos. Más que para aquellas personas que nos hicieron el daño, sería, en este caso, para mí misma. Yo podría vivir tranquilamente, sacándome ese odio y ese resentimiento y ese rencor que nos hace tanto daño. Entonces, yo hablaría sobre esa parte. Es duro perdonar, porque las cosas no se pueden olvidar y mientras uno no olvida, el dolor sigue allí. En memoria a Silvio Hernán Morales Argotti, dedicado a toda su familia y a todo su legado como sembrador de vida y forjador de caminos de esperanza.